Bienvenidos a Construyendo País, el podcast de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, donde conoceremos las ideas y perspectivas de expertos en cuanto a temas vigentes de la política y gobernanza nacional e internacional. Construyamos juntos el futuro que deseamos para Colombia. Muy buenos días, les damos la bienvenida al primer episodio de Construyendo País. En este capítulo introductorio contamos con la presencia de un invitado muy especial, Pedro Viveros. Pedro es analista político de Blue Radio, de Caracol TV y columnista del Espectador. En este episodio queremos tocar un tema que actualmente está despertando interés y preocupación por parte de los colombianos: la reestructuración del gabinete presidencial. Como bien sabemos, unos meses después de iniciado su gobierno, Gustavo Petro inició la reestructuración de su gabinete. Ahora, meses más tarde, nos estamos encontrando con una situación aún más desafiante, dado que el presidente decidió hacer cambios en los ministerios debido a los obstáculos presentados por los desacuerdos derivados de las reformas propuestas al país en el Congreso de la República. Pedro, pues muchas gracias por estar acá. Bienvenido a nuestro podcast. Como analista político, en primer lugar quisiera preguntarle: ¿considera usted que la selección del gabinete presidencial original fue una movida política para generar satisfacción en la opinión pública y ahora el presidente se desprende para gobernar con las personas más cercanas a su ideología? Hombre, muchas gracias por la invitación a ti y a la Escuela de Gobierno de la Universidad Javeriana, que hace un papel tan importante en la academia, pero también en el sector de nuestra sociedad, que logra impactar con temas muy importantes. He tenido la fortuna de participar de eventos y de seguirlos, y por eso mismo les agradezco mucho la invitación. Ahora, lo que quiero para responder a la pregunta es que yo creo que este era el gabinete que Petro quería cuando arrancó el gobierno, ¿sabe? Si uno comienza a mirar las cosas ya en retrospectiva, yo creo que estas personas eran las que él de verdad quería nombrar cuando ganó las elecciones. Esa forma en que se logró hacer una coalición en aquel momento, donde unos partidos tradicionales y gente que él criticaba le ayudó a ser presidente y le tocó conformar un gabinete, pero uno veía que Petro ahí no estaba contento, es decir, no era como es su hábitat de estar conversando con unas personas que tienen unas experiencias que según su criterio, pues no son las que él quiere implementar en su proyecto. Entonces, yo no creería que él se quiera compasar con la opinión pública. Lo que sí creo es que quería mandar un mensaje de su proyecto político a su estilo y con gente que le hiciera caso a su proyecto político. Y eso él no lo tenía sin duda en los otros miembros del gabinete. Y eso pues tiene unas implicaciones, que me imagino más adelante las conversaremos, pero en principio, para responderte, Petro lo que hizo fue nombrar el gabinete que él quería nombrar hace 8 meses cuando comenzó el mandato. Ok, muchas gracias, Pedro, por ese análisis. Ahora, ¿cómo ve este tipo de acciones en el contexto de la paz total que propone el mismo Gustavo Petro? Pues mire, él tiene una deuda con la paz total porque pues es un tema de su acervo y de su interior y no lo ha podido desarrollar integralmente. Hay unas leyes anteriores y nuevas que le permiten hacer este tipo de propuesta, pero creo yo que se enreda mucho, sobre todo con la ley de sometimiento. Es que mire, voy a ponerles un ejemplo. De los 32, en 26 departamentos está el Clan del Golfo. Entonces, cuando usted tiene 26 departamentos donde están los grupos criminales, para hacer una negociación con ellos, esa negociación no puede ser una negociación. Usted tiene que someterlos porque son unos criminales. Ellos no tienen ningún origen político para de alguna manera poder negociar. Tiene que someterlos. Y yo creo que ahí el presidente tiene un enredo muy grande porque, a ver el cálculo que hacen los miembros de los grupos delincuenciales, si se van a quedar en la, digamos, al margen de la norma, pero disfrutan enormemente de sus fortunas y de sus delitos, o se someten a un Estado que les va a quitar mucho y les va a impedir la libertad durante mucho tiempo, porque eso no va a ser gratis. Entonces, creería yo que ahí tiene el presidente un impasse. Eso ya se hizo en su momento, unas salieron bien, otras salieron mal, de someter a los delincuentes para que pudiera mitigarse la violencia en Colombia. Ojalá que aprendiéramos de las que salieron bien y corrigiéramos las que salieron mal. Pero el gran problema, en mi opinión, es que han metido en la paz total, como en esas bolsitas de comestibles que se llaman de todito, han metido absolutamente todo ahí. El ELN, disidencias, grupos al margen de la ley, delincuenciales, y a todos los han metido en la misma bolsa de la famosa paz total.
y eso va a tener unos inconvenientes para que pueda ser presentado ante la opinión pública y le puedan hacer un seguimiento. Y mire, una cosa que a mí me llama la atención, yo no sé quiénes son los señores del otro lado de la mesa de los miembros de las bandas delincuenciales. Las caras, nosotros no las conocemos. Y eso puede tener un problema gravísimo al momento de verificar, porque si nosotros los ciudadanos no sabemos quiénes pertenecen a qué, pues es muy difícil que de pronto se filtre gente que no tiene absolutamente nada que ver, sino que esté sacando ventajas de ese proceso. Ahí hay unos inconvenientes muy grandes. Claro, y también viéndolo desde la perspectiva del discurso de conciliación, de poder gobernar con otras ideologías, que también es una cosa que el presidente Gustavo Petro ha motivado desde un principio, con estos cambios y haciendo referencia a lo que usted dijo, de que el presidente ahora quiere liderar junto a las personas que tal vez quería desde un principio, puede que ese discurso de paz total y de reconciliación se vea un poco afectado. No sé, ¿qué opina usted? Mire, sí, hay cosas que para mí son necesariamente contradictorias. Usted no puede hacer la paz total cerrando su gobierno a los amigos suyos. Pues eso es otra cosa, eso, digamos, eso puede tener otro nombre, pero no es la paz total. Porque yo a veces veo que el gobierno es capaz de ir a negociar con unos señores que han atacado el país de múltiples oportunidades por fundamentaciones políticas, como el ELN, y es capaz de sentarse a hablar con ellos y brinda todas las garantías para eso. O también con unas bandas delincuenciales que son unos bandoleros, unos bandidos, unos delincuentes que quieren negociar con la sociedad. Y también les brindan muchos espacios, pero no son capaces de abrir el gobierno para hablar con la oposición. Porque para hacer una paz, usted tiene el deber primero de unificar a la sociedad. Y con este encerramiento del presidente en este gabinete que acaba de cambiar, creo que se quedó un grupo de colombianos tramitando una paz total, mientras que del otro lado no hay una unificación. Hablo de los demócratas, de los que pertenecemos a la democracia colombiana, pagamos los impuestos, no cometemos delitos, en fin, ese tipo de personas pues no se sienten incluidas dentro del grupo que está dirigiendo la nación. Y ahí me parece que hace falta un puente muy grande para que, si ellos son capaces, los miembros del gobierno, el doctor Rueda, el canciller Leiva, de establecer mecanismos de negociación con estos señores que siempre han estado al margen de la ley, no son capaces de poner puentes con los que estamos dentro de la ley, pero no pertenecemos al gobierno. No, esto lo digo, estoy utilizando el posesivo más por el ejemplo. Los partidos que, por ejemplo, no están dentro del gobierno deberían tener en este caso de la paz total pues una paz política con el gobierno para poder que el gobierno vaya a negociar con los otros señores. Ahí yo creo que cometen un error al cerrarse. Yo me acuerdo de ese proceso con las FARC, que fue terriblemente duro, que fue muy complejo, pero el presidente Juan Manuel Santos durante 5 años hizo todo lo que tenía que hacer para ver si lograba unos consensos, todo. Incluido propuso un plebiscito que fue una ley de referéndum que para mí fue una locura, porque él no tenía por qué meter esa vaina que votáramos los colombianos, un derecho que lo puede hacer el presidente. Y durante 5 años ya había hecho una negociación. Pero yo creo que si quieren hablar de paz total, hay un pedazo que se le está quedando al gobierno al momento de cerrarse, y es tratar de ver cómo hace una paz política con los sectores democráticos que no son petristas, para que con ellos puedan ir a negociar todo un acuerdo de paz de la paz total. ¿Cree usted que el presidente Gustavo Petro está perdiendo gobernabilidad con estas decisiones? Pues mire, yo tengo una impresión, ¿sabe a mí qué me pasa? Y qué bueno que me haga esa pregunta. Cuando ganó Claudia López en Bogotá hace 4 años, hace casi 4 años, ganó por 70.000 votos de diferencia. O sea, Carlos Fernando Galán, que fue el segundo, también sacó 1.000.000 de votos. Ella sacó 1.070.000 y ella sacó 1.000.000. Ella ganó por 70.000 votos. O sea que Bogotá estaba totalmente dividida. Y cuando Claudia López se posesionó, mandó un discurso como si ella hubiera ganado de manera absoluta. Yo creo que la gente tiene que revisar muy bien cómo queda su legitimidad para poder moverse y tramitar leyes. Así como le pongo el ejemplo de Claudia López, le voy a poner el otro ejemplo. Álvaro Uribe. Las 2 elecciones de Álvaro Uribe, las 2 que se presentó, ganó en la primera vuelta. O sea que le alcanzó incluso para cambiar el articulito y reelegirse. Imagínense la legitimidad que tenía el mandato, que le alcanzó hasta para eso. Y ahora, ya después de haber puesto los 2 ejemplos de Claudia López y Álvaro Uribe, vamos al de Petro. Petro ganó por una diferencia de 3 puntos en las encuestas, en el resultado final, perdón. O sea, son mal contados 600.000, 700.000 votos de diferencia. O sea que este país está totalmente dividido. Y comenzó a gobernar como si él hubiera ganado en toda la línea y todo el país lo respaldara. Eso no es cierto.
Uno cuando gana tiene que mirar muy bien cuál es el panorama para ver cómo puede gobernar. Y yo creo que el presidente Petro en eso se equivoca, porque si él hubiera ganado en la primera vuelta, le daba para hacer esto y muchos más cambios. Pero en las circunstancias en las que él ganó, él está muy apretado y cada día que pasa se aprieta más. Y ahora dijo, pues hombre, como yo ya sé que no puedo ampliar mi gobernabilidad con otros sectores, me voy a cerrar y con eso comienzo a empujar. ¿A empujar cómo? Pues yo creo que con la garganta, con un discurso, para tratar de presionar desde sus sectores algunas reformas. Y como nosotros, es que yo una vez oí de una persona a la que quise mucho, que me enseñó mucho y me decía que la política es el único oficio donde no hay bobos. Entonces, el presidente, que no es bobo porque es un político, pues está mirando que se le acercan las elecciones regionales. Y eso no está yendo bien porque las encuestas no le están marcando. Entonces, ¿qué hace? Se cierra para tratar de sacar gente a la calle, presionar a su grupo político y además tratar de ver en ese parteaguas que hace al cerrarse en el gabinete, cómo logra echar un discurso en las regiones para que pueda pues justificar las elecciones o los candidatos que él quiere sacar adelante. Por esas son las razones. Pero sin duda, es que si el presidente Petro hubiera utilizado bien, pues seguramente el gabinete se había podido ampliar. Pero cuando usted ve los nombres y el gabinete se cierra, pues sencillamente lo que usted está entendiendo es que quiere gobernar con su grupo político. Ya finalizando, ¿qué podemos esperar a futuro? ¿Qué consecuencias podría traer toda esta situación al país? Mire, esto es como, yo lo leo, la actuación del presidente Petro el día del cambio de gabinete, como pisar y decir, mire, yo ya entré en la democracia con este grupo, es el primer grupo de izquierda real que llega al poder nacional en Colombia, y este grupo va a estar presente en la política y nos la vamos a jugar para que esto que nosotros representamos tenga un espacio dentro de la democracia. Ya se olvidó de ampliarlo y de comenzar a cooptar a otra gente porque parece en sus cálculos que no le funcionó. ¿Y qué hace? Pues se cierra con ese grupo de colombianos que es petrista, que es un voto muy duro y es de él, que es un grupo de un trabajo que lleva 30 años haciendo Gustavo Petro y todos los sectores que lo acompañan, y se queda con ese grupo para tratar a partir de ahí de establecerse en la política nacional como un grupo que hace parte de ese andamiaje democrático nuestro. Eso ya pasó en Bogotá, cuando ganó Lucho Garzón, que fue el primer alcalde de izquierda que ganó. El grupo político entró en la democracia bogotana y a partir de ese momento se quedó en unas ganando, en otras en coalición, en otras perdiendo, pero digamos ese porcentaje de petristas, hoy petristas, pero más de izquierda, en Bogotá, pues se encargó de consolidar por medio de unas gestiones políticas importantes, propuestas importantes, para que cada 4 años pues haya una opción en ellos. Entonces, si usted me pregunta qué fue lo que hizo Petro, Petro dijo, mire, esto a mí no me funcionó para gobernar con un grupo que yo desconozco, nos toca jugar con lo nuestro para tener presencia nacional en las elecciones regionales, de Congreso del 2026, creo, y también presidenciales, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por este interesante espacio, por esos aportes y por concedernos este tiempo. Agradecemos a los oyentes por estar conectados en esta primera edición del podcast Construyendo País. Muchas gracias a ti, a la escuela y a todos los que nos oigan en este importante podcast. Un abrazo. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast Construyendo País. En el próximo episodio estaremos en conversación con el profesor Mauricio Villegas Echeverry, continuando el diálogo respecto a temas de liderazgo y política. Síguenos en nuestras redes sociales como @escuelagoppuj para estar al tanto de otros eventos y actividades de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública.